Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la tercera semana de Cuaresma. Este lunes es día 9 de marzo. Y el día 9 de marzo la Iglesia celebra la memoria de Santa Francisca Romana, que, como su propio nombre indica, nació en Roma en la Edad Media, en el año 1384. Como muchas mujeres de su época, se casó muy joven y tuvo 3 hijos. Habiendo una gran cantidad de pobres en Roma, ella logró, cuando pudo, repartir sus bienes a los pobres y empeñarse el resto de su vida en atender a los enfermos y también a los pobres. Destacó sobre todo por su humildad y por su paciencia. Y en el año 1425, cuando tenía poco más de 41 años, y fundó la congregación de Oblatas con la regla de San Benito. Murió finalmente en el año 1440. Actualmente sus restos se conservan en una iglesia en la zona de los foros imperiales de Roma. Pues vamos ahora nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa. Tenemos una lectura del Evangelio según San Lucas, del capítulo 4, los versículos 24 al 30, que dicen así: Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo de la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Pues, como siempre, vamos nosotros a tratar de meditar este texto despacio, fijándonos en cada detalle, y vamos a tratar de hacerlo en diálogo con Jesús. Y así empezamos nuestra reflexión diciéndole a Él: Señor Jesús, al contemplar esta escena ocurrida en la sinagoga de Nazaret, me impresiona tu serenidad. Señor, estás en medio de los tuyos, entre aquellos que te han visto crecer, que te conocen desde ese niño pequeño, que conocen a tu madre, conocen a quien todos creían tu padre, a José, el carpintero de Nazaret. Conocen tu familia, tus parientes, tus primos, tus tíos, conocen la vida sencilla de trabajo
que llevaste allí en Nazaret? ¿No estudiaste a los pies de algún famoso rabino en Jerusalén? Y precisamente allí donde todo era más cercano, más familiar, allí encuentras rechazo, un rechazo que rezuma violencia, Señor. Tú mismo lo dices con una frase que resuena a lo largo de los siglos, que se ha convertido casi en un refrán o un dicho popular. Ningún profeta es bien recibido en su pueblo. Señor, que es un misterio muy profundo el que revela esta afirmación tuya. A veces lo más cercano se convierte en lo más difícil de creer. Lo más cercano es lo menos apreciado. Uno tiende a ensalzar lo que queda lejos y sin embargo a despreciar lo que queda muy cerca. Y en el fondo, Señor, es porque creemos conocer a quienes tenemos cerca. Y ese misterio de cada persona no se revela fácilmente a todos los que rodean esa persona con una cercanía física. Jesús, tú conoces verdaderamente el corazón humano. Tú eres capaz de leer los corazones humanos. Para ti somos como un libro abierto. No tenemos secretos para ti. Y por eso, Señor, sabes que nos cuesta mucho aceptar que Dios actúe de maneras inesperadas, maneras que no podemos controlar. Y que Dios actúe también a través de personas demasiado cercanas, demasiado conocidas, personas que no tienen misterio para nosotros. Los habitantes de Nazaret no pueden ver más allá de la imagen que tenían de ti. Te han visto como el hijo del carpintero, como uno de los suyos, por eso les resulta casi imposible reconocer en ti al enviado de Dios. Señor Jesús, también a nosotros nos sucede algo parecido. A veces nos acostumbramos tanto a tu presencia que dejamos de asombrarnos. Ya tú, Señor, no nos admiras, no nos sorprendes. Entonces, Señor, la rutina puede ir invadiendo y oxidando nuestro amor. Entonces, Señor, recordaste una antigua historia de Israel, contado por los antiguos historiadores. Hablaste del tiempo del profeta Elías, cuando estuvo el cielo cerrado durante 3 años y 6 meses, y una gran hambre cayó sobre la tierra. Este ciclo del profeta Elías se contiene en los 2 libros de los Reyes. Había muchas viudas en Israel, nos dices, nos recuerdas, Señor. Muchas mujeres pobres, necesitadas, a veces cargadas de hijos, pero el profeta Elías fue enviado a una solamente, a una viuda que era de Sarepta, en tierra extranjera, Señor, en Fenicia, en el territorio de Sidón. No fue enviado el profeta a una israelita, a un miembro del pueblo de Dios. Fue enviado a aquella viuda extranjera. Señor, esa elección sorprende, esa elección revela algo de lo que hay en el corazón de Dios. Y es que su gracia no se deja encerrar en los esquemas humanos. Y Dios nuestro Señor, nuestro Padre, y tú, Señor Jesús, sois soberanamente libres para no permitir que os encierren fronteras humanas. Después, Señor, después de haber recordado a Elías, recuerdas a su discípulo y sucesor, el profeta Eliseo. Y vienes a recordar, Señor, que en Israel también había muchos leprosos, hombres marcados por esa enfermedad terrible
que condenaba a los hombres a la exclusión social, a vivir fuera de las ciudades, a transitar por los caminos pidiendo limosna de lejos y gritando antes de acercarse a ningún otro ser humano, gritando impuro, impuro, avisando de esa presencia. Había muchos leprosos en Israel, muchos hombres marcados por la enfermedad y la exclusión, por un destino terrible. Y sin embargo, Señor, nos recuerdas que el único en ser curado fue Naamán el sirio, un extranjero, un militar extranjero, que estaba al servicio del rey de Siria y era un fuerte enemigo de Israel. Y este es el único que recibe de Dios la misión de curar a Naamán, el profeta Eliseo. Señor Jesús, con estos ejemplos que tú pones, que tú recuerdas, nos estás revelando algo que puede resultar desconcertante. Y es que Dios no pertenece a nadie. Dios es libre. Su misericordia alcanza a quien se abre a recibirla, aunque no tenga méritos, aunque no tenga derechos. Basta aceptar la mano que Dios me tiende. Pero Señor, al oír tus palabras, en aquel día la gente de Nazaret se llenó de rabia. Parece que estabas dando la preferencia a los extranjeros, a los paganos, a las personas impuras. Aquella sinagoga llena de gente piadosa se escandalizó. La sinagoga era un lugar de oración. Todavía se conserva en Nazaret, Señor, si no la misma sinagoga, el lugar donde estaba la sinagoga en que ocurrió aquello. Y uno se siente sobrecogido al leer este evangelio en aquel lugar. Un lugar de oración se llena de ira, se convierte en un espacio de violencia increíble. Los mismos que comenzaban escuchando interesados tu enseñanza, en un cierto momento se levantan contra ti, te expulsan del pueblo, te llevan al borde de un precipicio. Señor, qué terrible. Todavía es posible asomarse a aquel precipicio en las afueras de Nazaret. Señor, el corazón humano cambia así de rápido, es así de voluble. Cuando se siente amenazado, interpelado, escandalizado, quiere poner tierra por medio en relación con la persona, el individuo peligroso. Por eso te echan del pueblo e incluso pretenden darte muerte. La Santísima Virgen María, Señor, que estaría allí posiblemente en la sinagoga, en el lugar reservado a las mujeres, escuchándote con el corazón abierto, ¿qué sentiría la madre en aquel momento? Señor, queremos decirte que también nosotros podemos reaccionar de forma parecida cuando tu palabra toca algo que llevamos muy hondo dentro de nosotros. Cuando la verdad nos pone nerviosos, nos incomoda, nos sentimos juzgados, nos sentimos condenados y por eso nos sentimos amenazados. Y como siempre la mejor defensa es un buen ataque, reaccionamos, Señor, revolviéndonos, atacando, cuando la verdad, cuando tu verdad, oh Señor, nos incomoda, nos molesta, cuando revela nuestros prejuicios, nuestra falta de apertura, entonces, Señor, surge la resistencia. Y entonces, en lugar de dejarnos convertir, de recibir de ti las gracias de la conversión que quieres otorgarnos, en lugar de eso, de dejarnos convertir, preferimos apartar de nosotros la voz que nos interpela. Tu voz, Señor, que ciertamente en ocasiones nos acaricia, en ocasiones nos consuela, pero en otras ocasiones nos hiere, porque descubre
nuestra verdad profunda, y entonces nos hace sentirnos mal, profundamente avergonzados e incoherentes. Pero, Señor, en medio de aquella violencia que se desata en la sinagoga de Nazaret, aparece tu misteriosa libertad. El Evangelio nos dice solamente que tú, Señor, te abriste paso entre ellos y seguías tu camino. Nadie puede detener tu misión, nadie puede impedir que el amor de Dios siga avanzando por la historia. Nadie puede impedir que la buena noticia se difunda entre los hombres, para que los hombres libremente la acepten o la rechacen. Señor, tú no respondes a aquella violencia con más violencia ni con reproches. Como dijiste en la pasión a tus apóstoles, si tú lo pidieras, el Padre pondría a tu disposición más de 12 legiones de ángeles, uno de los cuales podría destruir no sólo nuestro mundo, sino muchos mundos posibles. Y él pondría a tu disposición 12 legiones de ángeles si quisieras. Pero tú no respondes a la violencia de los hombres con violencia. No respondes tampoco siquiera con reproches. Simplemente guardas silencio y continúas tu camino. Señor Jesús, esta escena que acabamos de proclamar leyéndola en el Evangelio, nos está hablando también de tu paciencia. Señor, tú no te detienes ante el rechazo, no te quedas atrapado en la incomprensión de aquellos. Sigues adelante, y lo haces así porque de cualquier forma tú no esperabas, ni deseabas, ni procurabas el aplauso de los hombres. No esperabas que te dijeran, ¡qué bien habla este Jesús! No, tú no esperabas aplausos ni felicitaciones. Tú esperabas conversiones. Tú esperabas, Señor, que aquellos hombres se abrieran finalmente a la palabra de Dios. No te quedas atrapado en la incomprensión. Sigues adelante, siempre adelante, porque sabes que tu misión no depende de la aceptación de los hombres, al menos no de la aceptación inmediata, sino que depende el éxito de la misión de la fidelidad al Padre que nos envía, del Padre que te envió a ti y también nos envía a todos nosotros a dar testimonio de ti. La fidelidad a Dios, no la aprobación, los elogios o los aplausos de los hombres. Señor, enséñanos también a no cerrar el corazón cuando tu palabra nos desafía, nos presenta un reto. Danos, Señor, un corazón como el tuyo, un corazón verdaderamente humilde. Señor, nunca nos daremos cuenta de tenerlo, pero a mí no me interesa saber que lo tengo, sino creer que tú aceptas al menos el deseo que tengo de ser humilde. Señor, la persona verdaderamente humilde no se mira a sí mismo, no repara en ella, ni en sus cualidades, ni en sus virtudes, ni siquiera en sus defectos. Se duele mucho menos de sus pecados que otros que somos menos virtuosos. Persona humilde sabe, cree firmemente que Dios puede actuar, puede hablarnos a través de caminos inesperados, a través de personas muy sencillas, sin estudios, sin formación especial, que Dios puede hablarnos a través de situaciones que no habíamos previsto y a lo mejor tampoco habíamos deseado. Pero Dios no cesa de llamarnos, de orientarnos, de iluminarnos. El Señor, nuestro Dios, es el pastor de nuestras almas, el que nos conduce hacia fuentes tranquilas, el que repara nuestras fuerzas agotadas. Por eso, Señor, tenemos que seguir pidiéndote. Te pedimos, enséñanos, oh Jesús, a no cerrar el corazón. Te lo pedimos,
No nos tientes por encima de nuestras fuerzas, no nos ofrezcas retos que son muy difíciles de superar. Trátanos como a niños pequeños, Señor, que no saben nada, que no pueden nada, y que necesitan ser instruidos con mucha paciencia y claridad por ti, con mucha comprensión, con mucha dulzura. Señor, nos horrorizamos de nosotros mismos y de nuestros pecados, y nos horroriza que tú, viendo nuestros pecados, nos rechaces, nos apartes de ti con ira. No, Señor, no nos trates con ira como merecen nuestros pecados, sino derrama sobre nosotros tu misericordia, derrama sobre nosotros tu espíritu de amor. Conviértenos, Señor, en criaturas nuevas. Haznos, Señor, odres nuevos que sean capaces de recibir el vino nuevo del Evangelio. Y también, Señor, te pedimos lo siguiente: concédenos la gracia de aprender de tu libertad. Señor, cuando encontremos rechazo, cuando encontremos incomprensión, dureza en los demás, cuando no secunden nuestras ideas, nuestras iniciativas, cuando no nos den la razón, Señor, entonces ayúdanos a que no quedarnos atrapados en la amargura, en el desánimo, en el descontento, en la depresión, en la tristeza, pensando que no valemos nada, que no servimos para nada, que nuestra opinión es inútil. Señor, humildad sí, pero que jamás nos despreciemos. No está bien que nos despreciemos, Señor, porque tú nos amas como somos, con toda nuestra terrible, con toda nuestra desbordante debilidad. Señor, cuánto nos queda por aprender de tu hija querida, Teresa del Niño Jesús. Ella decía que no nos bastaba con aceptar nuestra debilidad, nuestra pobreza. No basta con aceptarla, más o menos resignadamente. Según ella, era preciso que amáramos nuestra misma debilidad, lo que en ciertas ocasiones nos avergüenza o nos llena de temor. Eso había de ser amado, porque ahí, Señor, ahí podíamos decirte, Señor, hazlo todo en mí, porque no puedo. Y entonces, Señor, veríamos maravillas. Entonces derramarías tu gracia de una forma tan abundante que nos sorprendería. Como tú, Señor, queremos seguir nuestro camino, confiando en que la obra de Dios siempre encuentra nuevos caminos para llegar a los corazones, y que cuando en ocasiones no correspondemos a la gracia, en nosotros la gracia es una gracia frustrada, tú siempre nos das nuevas gracias para que esas gracias sean acogidas con confianza y con gratitud. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.